Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes y las personas que están conectadas a este webinar. Tengo primero que todo pedirle disculpas por que este pequeño retraso en la entrega, en la conexión. Tenía un problema con mi pequeño computador, pero vamos a, soslayado eso, vamos a dar inicio a la entrega de las novedades de enero 2026. Vamos con ello. Bueno, como en todas las novedades, ¿cierto? Nosotros ponemos una alerta aquí en un megáfono en la pantalla principal de Rex, donde anunciamos la publicación de las novedades del año, en este caso de enero del 2026. Vamos a comenzar entonces con la presentación. Para eso pinchamos acá el megáfono y nos va a aparecer un banner que dice que hay nuevas características publicadas y le pongo ver novedades. Y aquí aparece el documento donde aparece, vamos a cerrar el banner, aparece escrito y acá aparece al lado un pequeño menú donde vamos a estar mirando el contenido del mismo documento. Vamos a partir entonces explicando el primer punto. Integración con el módulo rinde gastos. Rinde gastos es una empresa, un módulo para gestionar y planificar todo lo que es información y rendición de gastos. A partir de esta versión tenemos una integración, una conexión directa entre Rex y la plataforma de rinde gastos. ¿Bien? Y eso es lo que estamos informando acá, que va a existir una integración entre ambas plataformas. La plataforma de Rex, que es de remuneraciones, y rinde gastos, que es una aplicación líder en lo que es rendición de gastos. Y que lo que se pretende lograr que con esta integración el control de las remuneraciones y la gestión de la rendición de gastos se unifican en un flujo de trabajo continuo, así mejorando la visibilidad de los datos y simplificando la experiencia del usuario. Se confeccionó una nota técnica aparte para que ustedes la vean. Y si pinchamos acá, vamos a ir a la nota técnica y la vamos a explicar. Lo primero que hay que hacer es ir a los datos de la empresa. Configuración, administración, listado de empresas. Y en el listado de empresas vamos a seleccionar una de ellas. Luego nos vamos a ir a la pestaña de convenios y vamos a revisar si tengo el cuadrito de rinde gastos. Bien. Si una vez que encuentre el cuadrito de rinde gastos, damos clic en activar el servicio, que es un botón azul que aparece ahí, activar servicio. Al hacerlo, si no nos aparece, cierto, ingresamos a este cuadrito y pinchamos activar servicio nuevamente. Nos va a pedir que confirmemos, ¿cierto? Y ponemos OK, activar servicio. Y el banner
va a cambiar. ¿Ya? Al principio decía nuevo y aquí decía activar servicio. Y hecha la acción, va a decir que la solicitud ha sido enviada. Por lo tanto, se encuentra en un proceso de activación. Es importante destacar dos cosas. Si este banner de rinde gastos no le aparece a usted en la empresa, tiene que llamar o solicitar vía chat de soporte la habilitación del banner y después completar los pasos de solicitud de activación. Si usted logra activar el convenio, vale decir, lo solicita y se lo activan, a partir de ese momento la cuenta se creará automáticamente en la plataforma Rinde Gastos. De la misma manera, cuando usted desactive la sincronización, en ese mismo instante también se va a eliminar de la plataforma Rinde Gastos la cuenta. Otro paso que hay que hacer para poder activar esta aplicación de Rinde Gastos es modificar un dato del perfil del colaborador. Para eso nos vamos al perfil y vamos a la pestaña Otros datos. Y ahí va a haber un campo que se llama Sincronizar con Rinde Gastos. ¿Bien? Ese campo es de tipo checkbox y para prevenir activaciones involuntarias, él viene, por defecto, va a venir desactivado. Y para iniciar la sincronización automática de los datos del colaborador, el usuario deberá marcar manualmente la casilla, asegurando así que solo el personal que sea seleccionado con la casilla va a ser sincronizado con Rinde Gastos, evitando ciertas sincronizaciones involuntarias. Esto también se puede hacer masivamente. Esta acción de poner el check lo podemos hacer masivamente y para eso nos vamos a importación global de perfiles. Al ingresar a importación global de perfiles, en los campos disponibles, vamos a escribir ahí sincronización y a medida que lo comenzamos a escribir, nos va a aparecer abajo en la lista el campo. ¿Ya? Al seleccionar el campo, se activa el botón que va a decir importar, sincronizar con Rinde Gastos. Bien. Usted pincha ese botón importar, sincronizar con Rinde Gastos y le va a aparecer esta interfaz donde le va a pedir seleccionar el archivo si es que ya lo tuviera listo para poder subirlo o descargar el archivo base para poder prepararlo. Una vez que yo pincho descargar el archivo, debo completar la información que me solicita la interfaz en términos de poner para qué empresa y para cuáles empleados, para todos los empleados, para un filtro, para un empleado en particular, necesito descargar el archivo base. Luego pincho descargar el archivo base y se va a descargar un Excel con dos columnas, el root del empleado y la columna sincronizar Rinde Gastos. Y ahí usted debe poner un sí o un no, tal como aparece en la figura. Y el sistema, después el archivo usted lo agrada como CSV delimitado por comas y lo sube a Rex. ¿Sí? Bien, eso sería todo lo que tiene que ver con el primer punto que está, ¿cierto?, complementado con esta nota técnica. Volvemos entonces a las novedades originales.
Y vamos al siguiente punto. Y que habla de enviar grupo de documentos a los candidatos. Para explicar este punto, me voy a poner en contexto de cuando hablamos de candidatos, ¿a qué me refiero? Bien, cuando hablo de candidatos, me refiero a una sección que tiene Rex acá, que dice carpeta del colaborador listado de candidatos. En esta sección yo voy a tener ingresado potenciales trabajadores que están en algún proceso de selección, se le están revisando los antecedentes, ¿ya? Y en esta parte, en esta sección, ¿cierto? Nosotros vamos a ir, ¿cierto?, completando la información y vamos a llegar a un momento en que el trabajador nos va a quedar ahí listo para enviar. Entonces, cuando está listo para enviar, nosotros podemos entrar aquí y le podemos enviar documentos. Y esta es la novedad. Hasta antes de esta versión solamente se podían enviar documentos de forma individual y a partir de ahora se pueden enviar documentos de manera masiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa enviar documentos en este proceso? Significa que si el trabajador ya está con todos los antecedentes listos y ya lo tengo listo para contratarlo, fue la persona que fue seleccionada, o las personas, porque pueden ser más de una, yo le voy a enviar los documentos para que los pueda firmar. Le voy a mandar el contrato, le voy a mandar el reglamento interno tal vez, le voy a mandar el acta de entrega de reglamento interno para que me lo revise, para que me lo firme, todo esto electrónicamente. Como el trabajador aún no está creado en Rex, obviamente no va a tener cuenta para entrar al portal del empleado. Le va a llegar un correo donde va a poder firmarlo con la firma express. La firma express es una modalidad donde la persona que le llega el correo entra ahí, se crea en ese instante un usuario y una contraseña para firmar y firma el documento. ¿Ya? Entonces, eso era para ponerlo en contexto. Y en realidad el punto de las novedades dice relación con eso, que ahora se pueden enviar grupos de documentos. Aquí vamos a mostrarlo gráficamente, lo que yo les mencioné recién. Nos vamos a la lista de candidatos, como les mencionaba recién, y en este ejemplo vamos a mandar un grupo de documentos llamado cargo administrativo. Los documentos se pueden agrupar dentro de Rex. Si usted no recuerda cómo agruparlos, puede pinchar aquí y puede leer la nota técnica donde explicamos cómo se agrupan los documentos. ¿Bien? Vamos a hacer el proceso con el siguiente candidato. Ese es el root, ese es el nombre. Y acá lo tengo en la lista de candidatos y lo tengo listo para enviar la documentación. Seleccionamos en primera instancia envío de documentos y seguidamente seleccionamos por grupos. Acá me va a pedir que abra aquí y me va a mostrar si existen más de un grupo, me va a mostrar todos los grupos. Yo en este momento tengo un solo grupo y voy a seleccionar documentos, cargo administrativo. Cuando pincho documentos de cargo administrativo, el sistema me muestra los documentos que están dentro del grupo. Por un tema de interfaz, se ven dos en pantalla, pero si yo desplazara esta línea hacia abajo, va a estar el tercero. Ahí está el modelo de contrato, ahí está el derecho a saber, y a lo mejor más abajo va a estar los reglamentos internos, los documentos que yo indiqué acá que le vamos a enviar. Ya, le vamos a enviar estos 3 documentos. Bien. Y después pincho enviar documento en este cuadrito. En ese instante los documentos son enviados. Bien, ahora,
Cuando yo creo un candidato, le tengo que poner todos los datos que todos los datos que van en el contrato, absolutamente todos. Por lo tanto, va a tener una sede a la cual él va a estar postulando a una sede, va a tener la sede puesta en el contrato. Por lo tanto, y los documentos tienen que estar incluidos en el flujo de firma para la sede que va a ir el candidato. De lo contrario, este envío de documentos va a dar un error porque los documentos que estoy enviando a la sede que estoy enviándolos no están definidos en el flujo de firma. Una vez que el trabajador reciba los documentos y los firme, el estado va a cambiar. Aquí vamos a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Lo que en un principio decía listo para enviar, como el de acá abajo, ahora va a decir que los documentos están firmados. Y en ese momento, el trabajador queda listo para ser enviado a contratación. ¿Qué significa eso? Que el trabajador va a pasar de la lista de candidatos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en firmado, yo puedo pinchar, tengo que pinchar ahí y le pongo enviar a contrato. Eso significa que el trabajador, que en este caso el 15.0 que tengo ahí, lo voy a poner enviar a contrato, el trabajador ya no va a estar en la lista de candidatos, sino que va a estar en los contratados. Enviar a contrato, ¿ya? Y debería pasar a la lista de colaboradores. Aquí a esta lista de acá. Bien. Sigamos entonces con los puntos de las novedades. Hemos actualizado una glosa dentro del perfil también de los datos del trabajador. Cuando yo entro, ¿cierto? Como parte de nuestras mejoras de enero de 2026, hemos actualizado las opciones de campo está jubilado dentro de la sección previsión y salud en el perfil del colaborador. Esto con el objetivo de tener una clasificación más clara. La opción anterior, la que existía, mujer activa, mayor de 60 años, no pensionada, exenta de cotizar, esa opción ha sido reemplazada por la categoría exento de cotizar mujer desde los 60 años, hombre desde los 65 años o extranjero. Este ajuste permite unificar todos los perfiles que cumplen con los requisitos legales para la exención de cotizaciones, simplificando la gestión administrativa y asegurando una mayor exactitud en el procedimiento de la información previsional. Esto es tan simple como venir a carpeta del colaborador, listado del colaborador, RUT del trabajador, entramos al trabajador, entramos a previsión y salud dentro de su perfil y ahí vamos a tener la opción nueva, exento de cotizar, mujer desde los 60 años, en el campo está jubilado. Esa es la novedad. Bien. Siguiente punto. Ahora cuando yo cree un campo extra, alfanumérico, los campos extras se crean acá, uno viene acá a configuración, campos extras, y aquí yo puedo crearlos. ¿Ya? Y lo que habla la nota técnica, o la novedad, es que cuando yo cree un campo alfanumérico, voy a crear un campo ahora con un largo de hasta 1000 caracteres, brindándole una mayor libertad para registrar descripciones detalladas, observaciones extensas o información técnica adicional sin las restricciones de espacios anteriores. ¿Ya? Esta mejora está diseñada para optimizar la gestión de su información y así aseguramos que ningún dato relevante quede fuera de sus registros. Nos vamos a configuración de elementos del sistema campo extra, creamos un nuevo campo extra, le ponemos, tiene que ser alfanumérico para que proceda esta modificación, y acá le ponemos el largo máximo que son 1000 caracteres. Le ponemos añadir campo y el campo a partir de ese minuto va a estar disponible. En este caso yo lo creé, ¿cierto?, en el perfil del colaborador. Y ahí voy a tener un campo bastante largo que me va a permitir, ¿cierto?, escribir un texto de hasta 1000 caracteres. Ahora, este campo extra se puede crear tanto en el perfil, en el contrato
y también en el grupo familiar. Siguiente punto de estas novedades, enero 2026. Se ha implementado un cambio importante en el manejo de los conceptos de los conceptos clasificados como otros descuentos. A partir de ahora, todos los conceptos de este tipo van a incluir un atributo tipo checkbox que permitirá indicar si generan o no sobregiro. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando yo vaya a configuración, elementos del sistema conceptos, ya, al momento de crear un concepto o a un concepto que ya está creado, dentro de sus atributos, dentro de los atributos avanzados, aparecerá este checkbox, donde dice no genera sobregiro. Si esto está tiqueado, al estar tiqueada la opción, el descuento se omitirá automáticamente cuando el colaborador no posea haberes suficientes para cubrirlo, evitando liquidaciones con saldo negativo. Es decir, si el concepto está tiqueado, cuando el concepto está tiqueado, por ejemplo, un préstamo a empresa que tenga el ticket, yo le ingreso un descuento préstamo a empresa por 150.000 pesos, o debería ingresarle el concepto, o está ingresado el concepto 150.000 pesos en la liquidación en el mes de enero, pero resulta que el trabajador tuvo licencia, qué sé yo, y el líquido que está obteniendo son 80.000 pesos, pero yo tengo este descuento de 150. Si ese concepto está tiqueado, el descuento se va a omitir, porque el sistema se va a dar cuenta que tengo que descontarle 150, pero él tiene un líquido de 80. No alcanza a cubrir este descuento, por lo tanto, si te ha tiqueado esto, el descuento de préstamo empresa por 150.000 no va a salir en el mes, se va a omitir. Y si no está tiqueado, como está por defecto, como estaría por defecto para todos los conceptos, porque esto es un atributo nuevo, ¿cierto? Si no está tiqueado, si no está tiqueado es porque el concepto es nuevo y todos los conceptos van a estar sin ticket. Este nuevo atributo también se puede incorporar masivamente a través de un archivo plano. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a la opción de importación de conceptos. Vamos a descargar el archivo base. Al descargarlo, vamos a tener una columna que es no genera sobregiro. Y va a tener dos valores posibles, una F y una V. ¿Ya? La F equivale significa falso, que no está, la opción no está habilitada, y verdadero significa que está tiqueada, que es y que el concepto va a quedar con el ticket puesto y va a tener el comportamiento explicado anteriormente. Nueva validación de integridad de contrataciones. Hemos incorporado una nueva funcionalidad de control en la sección de configuración, preferencias del sistema, validaciones, diseñada para fortalecer la consistencia de la información. Perdón. Esta opción permite configurar si el sistema debe permitir o impedir el ingreso de contratos con una fecha de inicio anterior al mes de proceso en curso. Bien. Al activar esta restricción, se establece una base que permite garantizar la integridad de los datos en todos los ecosistemas de REX. Y con esto vamos a evitar discrepancias entre los registros retroactivos, asegurando que la información contractual guarde total coherencia con los periodos de pago y declaraciones vigentes.
Vamos a ver cómo hacemos esto. Nos dirigimos a configuración, preferencias, y dentro de preferencias nos vamos a preferencias del sistema. Y dentro de las preferencias del sistema vamos a validaciones. Y en validaciones vamos a tener este check. Restringir ingreso de contratos anteriores al mes de proceso. Y tiene dos valores, un sí y un no. Bien. ¿Cuál es el comportamiento? Si yo le pongo no, el sistema va a permitir el ingreso de contratos con una fecha de inicio anterior al mes de proceso en curso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le estoy diciendo que al ponerle que no me restrinja, porque acá lo que dice el encabezado, restringe el ingreso de contratos anteriores al mes de proceso. Si yo le pongo que no, le estoy diciendo que no lo voy a restringir. Ya, esa es la lógica. ¿Ya? Y si le pongo que sí, no va a permitir el ingreso, va a decir, lo va a restringir de contratos con una fecha de inicio anterior al mes de proceso en curso. Esa es la novedad que se incorpora ahora. Ahora, esto es muy amplio, ¿ya? Esto se ve simple, pero si yo lo activo, se va a influir en varias cosas. Esta configuración también se va a aplicar a los colaboradores por contratar, vale decir, a los candidatos ingresados manualmente en REX o que vengan de un proceso de selección de voz, vale decir, a los que vimos la opción que vimos en el inicio, que había una accesión de candidatos, donde ya, eso también si yo activo esta restricción, eso también va a validar el proceso de la gente que son candidatos. Y va a evitar, si está con un sí, perdón, no va a permitir que se ingrese ningún contrato nuevo con una fecha anterior a la fecha de proceso. Obviamente, si usted no lo quiere utilizar, ya le pone que no. Y con eso va a seguir operando tal como viene operando hasta el momento. Pero si la quiere activar, le tiene que poner que sí, y a partir de ese sí, no se van a permitir el ingreso de contratos con fechas de inicio anterior al mes de proceso en curso. ¿Ya? Nueva variable para documentos. Esta es bien interesante, ¿ya? Y se pensó en algún momento hacerla para los finiquitos, que era el documento que presentaba ciertos inconvenientes, no inconvenientes, pero que presentaba de repente mostrar conceptos sin valores. Pero se amplió para todos los conceptos, para todas las variables que existen en este momento para los documentos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una variable de documento? La variable de documentos, ¿cierto? Son campos que yo puedo usar para crear modelos de documentos o template, un modelo de contrato, un modelo de finiquito, un modelo de anexo, en fin. Entonces yo acá, cuando me voy acá al centro de ayuda, y acá le pongo variables para documentos, me refiero a estas variables. Bien. Estas son variables que han existido desde siempre, se van creando siempre variables nuevas, y estas son las variables que yo uso para la creación de documentos. Lo que nosotros estamos incorporando hoy, ¿cierto? No es una nueva variable, en el fondo no es una nueva variable que exista una nueva variable, no. Lo que estamos incorporando en este punto es un complemento para las variables. Acá. Tenemos una actualización en REC, dice, ahora puedes generar documentos más limpios y personalizados. Hemos introducido, ¿cierto?, un sufijo que se llama sin ceros, tal cual está ahí. Guión bajo, sin, guión bajo, ceros, todo con mayúsculas, para las variables de tus modelos de documentos, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Al agregar este sufijo a cualquier variable, por ejemplo, sueldo base, sin cero, el sistema validará el monto antes de imprimirlo. Si el valor del campo es cero, la variable simplemente no se va a mostrar en el documento final. Esto evita que aparezcan líneas o datos innecesarios en contratos o anexos
cuando un concepto no aplica al colaborador. Bien. También hemos elaborado, un colega del área de desarrollo elaboró una nota técnica, al cual yo la puedo visualizar dando un clic acá, donde explicamos, ¿ya?, en qué consiste esta modalidad. ¿Cuándo usar esta funcionalidad? Úsala cuando quieras que ciertas líneas o párrafos desaparezcan automáticamente del documento si no tienen valor, evitando mostrar conceptos en cero o secciones vacías. ¿En qué caso se va a usar? En bonos o comisiones que no siempre se pagan, en indemnizaciones que solo aplican en ciertos casos, en beneficios opcionales que no todos los empleados tienen, o descuentos que pueden ser cero. Esto, repito, todo esto llevado a un documento. No es que esto no tiene que ver con la liquidación de sueldo que se imprime ni con los procesos de cálculo. Esto llevado a un documento. Y hay varias formas de usarlo, ¿ya? La forma más simple es poner la variable y ponerle el sufijo sin cero. ¿Cómo se va a comportar este ejemplo? Si el bono es cero, la variable se reemplaza con un texto vacío o queda en blanco, ¿ya? Pero va a aparecer, va a decir bono de desempeño, 2 puntos, y va a aparecer un blanco ahí. Así va a funcionar. Si el bono es 50.000 pesos, se va a mostrar bono de desempeño 50.000 pesos. Así funciona con la manera simple, ¿ya? Pongo el ID de la variable en el documento y le pongo el sufijo sincero. Después vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, yo estoy explicando mientras tanto en la teoría. Después vamos a ver un ejemplo práctico y les voy a mostrar el uso de esto. Pero también puedo hacer que bloques completos no se muestren si la variable es cero. El mismo ejemplo anterior. En el ejemplo anterior pusimos bono de desempeño, 2 puntos, y al lado pusimos la variable, que voy a estar... Esta es una línea de un documento. Supongamos que este es un documento que, no sé, estoy inventando. Recepción de bono de desempeño. Yo hago un documento y digo, el trabajador Juanito Páez, mediante este documento, confirma haber recibido el bono de desempeño y ahí ponemos la línea bono de desempeño, ¿ya? Ahora, si yo quiero que tampoco aparezca la palabra bono de desempeño, si el valor es cero, lo tengo que poner entre 2 corchetes cuadrados. Entonces ahí pongo toda la línea entre corchetes cuadrados, y esto va a significar que si la variable está en cero, no se va a mostrar ni la descripción ni el bono. Si el bono es cero, todo el bloque desaparece, no se ve nada. Si el bono es 50, muestra bono de desempeño 50. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que elimina el texto descriptivo, dejando el documento más limpio todavía. Opción 3. Bloque con múltiples variables. Yo puedo tener, ¿cierto?, un párrafo donde pongo varias variables hacia abajo. Y si todas esas variables las encierro entre corchetes cuadrados, ¿cierto?, voy a tener la opción de que no aparezcan, pero con una salvedad. Si acá en este ejemplo yo tengo un bono y una comisión y ambas están en cero, no se va a mostrar nada. Pero si una de las dos tiene valor, se va a mostrar el bloque completo y la que no tenga valor va a estar en blanco. ¿Ya? Por lo tanto, es útil, pero es más útil hacerlo así, una por una. Ya, y esto es ya un poco más avanzado, es como tener bloques anidados dentro. Por ejemplo, si yo quiero el sueldo base y además la descripción en palabras, que nada aparezca, yo primero pongo, ¿cierto?, los pesos mensuales y después le pongo los paréntesis a toda la línea. Esto es como tener anidados los conceptos. Si el sueldo base de 300 muestra sueldo base 300 en pesos chilenos. Si el sueldo base 0 no se muestra nada de esto, ni el monto en dinero, ni el monto en números, ni el monto en palabras.
Variables compatibles, variables de contrato, variables de liquidación, variables de finiquito. Todas esas variables se tienen que, o sea, se pueden usar en variables de contrato, lo que yo les mostraba acá. Variables aquí. Las variables se pueden usar en este tipo de variables para los contratos, se pueden usar con este tipo de variables, las variables para finiquito, pero con una salvedad, que tienen que ser variables que representen números o números en palabras. El sistema detecta automáticamente esto para una variable que signifique un número, una variable que signifique un número en palabras, una variable que sea un valor monetario o cualquier variable que venga de alguna base de datos con un string vacío o nulo. ¿Ya? Recomendaciones: usa bloques condicionales cuando quieras ocultar líneas completas, usa variables simples cuando solo quieras ocultar el valor, combina con otras variables, anida los bloques. No uses siempre que quieras mostrar concepto. No uses si siempre quieres mostrar el concepto, aunque sea cero. Y no olvides cerrar los bloques con corchetes dobles cuadrados. Vamos a ver esto en la práctica, ¿ya? Y vamos a verlo inmediatamente acá. Yo tengo dos modelos de contrato de finiquito acá. Modelo de finiquito. Modelo de documentos. Tengo el tradicional, el común y corriente, que es modelo de finiquito de T, y el otro que es el modelo de finiquito sin ceros. ¿Bien? Y vamos a hacer la siguiente simulación. Esta persona no tiene finiquito, pero se lo voy a simular. Me voy aquí, le digo si finiquitar, le digo proceso seleccionado, estoy en enero de 2026, ya le voy a decir que lo estoy finiquitando en enero del 2026, que se va a ir el 15 de enero del 2026. Formato para la impresión, voy a usar finiquito de T. Fecha de término del contrato, 15 de enero del 2026. Causa renuncia voluntaria, por lo tanto le vamos a pagar solo vacaciones, ¿cierto? Desmarcamos eso porque no corresponde y le ponemos calcular finiquito. Ahí tengo solamente las vacaciones y voy a descargar el finiquito común y corriente que yo tengo creado, ¿cierto? Que tiene todas las variables y lo voy a guardar. ¿Por dónde se fue? Acá está. Se dan cuenta que aquí me aparecen todas estas variables que están en cero porque yo el documento lo tengo creado así. Por lo tanto, me aparece el finiquito, aparecen los datos correctos, pero aparecen muchos valores en cero. ¿Por qué? Porque el documento está creado de la forma tradicional. Ahora les voy a mostrar el modelo de documentos nuevo, que se llama finiquito sin ceros, que es el mismo finiquito que está ahí. Y lo vamos a modelo de finiquito sin ceros. Le ponemos guardar. Y lo vamos a abrir. Fíjense que este modelo, acá yo estoy usando los corchetes cuadrados para esa línea completa y para todas las líneas que tiene el finiquito, menos para el total finiquito. Entonces ahora voy a emitir el mismo finiquito, pero con este modelo. Bien. Vamos entonces, carpeta del colaborador, contratos, finiquitar.
Los mismos datos, renuncia voluntaria, Santiago, pero vamos a usar finiquitos de T sin ceros. Calculo el finiquito y descargo el modelo del finiquito. Y ahora me aparece el modelo del finiquito. Obviamente aparecen los espacios, pero no aparecen los montos en cero. Vamos a sacarle esto para que se vea mejor ahí. Se dan cuenta que ahora aparece solamente el concepto que tiene, o sea, la variable que tiene datos. Bien. ¿Se entiende, cierto? Bien. Perfecto. Estoy mirando mientras tanto el chat y no veo ninguna consulta. No sé si alguien tiene, vamos a hacer una pequeño, nos vamos a detener un poquito para ver si hay alguna consulta. Bueno, aparentemente no hay ninguna consulta. Vamos a continuar entonces. Sigamos. Nuevos permisos para finiquitos. Esto tiene que ver con dos nuevos permisos que se crearon y que se incorporaron a los permisos que están en el módulo de seguridad. Yo cuando creo, voy a ir acá, cuando yo acá en el módulo de seguridad tengo un grupo de seguridad. Esto es un tema un poco más largo de explicar, pero lo voy a tratar de explicar rápidamente. Cuando yo quiero establecer un nivel de acceso restringido a la base de datos, yo puedo crear un grupo de seguridad en el
la, por ejemplo, a ver, yo soy el administrador general del sistema. Tengo una cuenta que es superusuario y tengo 3 colaboradores que tienen cuentas que no son superusuarios, pero tienen acceso completo a la plataforma. Pero ¿qué pasa si yo le quería, si yo le quería quitar el acceso a estas dos opciones, guardar finiquito y enviar para firmar? No tenía no tenía la opción de hacerlo porque no existían los permisos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, vamos a cerrar esta nota técnica, vamos a cerrar esto de acá, porque se me abren muchas cosas. Lo que nosotros hemos hecho es incorporar aquí en los permisos, ¿ya? Que existen estos dos nuevos permisos. Vamos a ver, demos un segundito. Guardar finiquito y enviar para firma. Déjenme ver si existen acá. Porque me estaban comentando que aparentemente no aparecen. Entonces si es que no aparecen, tengo que revisar por qué. Pero deberían estar acá en seguridad, en usuarios. Los usuarios, perdón, les voy a explicar los usuarios. Si ustedes se dan cuenta, hay usuarios superusuarios. El superusuario tiene acceso a todo, a él no se le puede restringir nada, pero también existen usuarios normales. Y esos usuarios normales están asociados a grupos de seguridad. Entonces, son estos grupos de seguridad los que se le dan permisos, ¿ya? El superusuario da lo mismo al grupo que tenga, porque por el hecho de ser superusuario va a tener acceso a todo. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir al grupo encargados. Entonces, me vengo acá a seguridad grupos. Ahí. Y los grupos son los que tienen permisos. Entonces, me voy a encargados. Y en encargados me doy cuenta que tengo permiso a todo, porque seguramente el encargado cuando lo creé le puse que tuviera todos los permisos. Entonces, aquí es donde yo debo buscar, guardar finiquito y enviar para firma. Guardar finiquito y enviar para firma. Finiquito. No, efectivamente no están. Voy a tener que preguntar, pero acá deberían aparecer esos dos permisos. Y usted acá, y deberían aparecer con esto, con este estado, con todo. Entonces aquí usted le cambia los permisos y y al grupo, acuérdense que estoy en el grupo encargado, ahí, editar permiso del grupo encargado. Todos los usuarios, todas las cuentas de usuario que no sean superusuarios y que estén relacionadas con este grupo de seguridad, van a tener estos permisos que estoy definiendo. Entonces, efectivamente, como me estaban diciendo internamente, que no aparecen, voy a tener que ver por qué. O a lo mejor lo van a subir durante el día o de aquí al viernes van a estar arriba. Pero la idea es que estos nuevos permisos eh, van a restringir según la opción que usted le dé, porque hay varias opciones de permiso. Eh, el estado que va a venir por defecto, como yo se los mostré, es todo. Pero si usted lo quiere restringir, lo tiene que dejar sin permisos. Bien, eso es lo que tiene que ver con este punto. Bien. Para la gente que usa o que tiene activado dentro de los contratos los servicios transitorios, se crearon dos nuevos campos. Bien. Espera, acá voy a ver algunas consultas que me están mostrando. Bueno, acá hay algunas consultas que las voy a contestar al final, ¿vale? Eh,
Se agregan campos opciones de servicio transitorio para mantener el control de renovaciones. Los campos, ya, es de lo que habíamos visto recién, ¿cierto? Ya. Se agregan campos a opciones de servicios transitorios para mantener el control de renovaciones. Los campos se deben denominar de la siguiente forma: ya, fecha de inicio, renovación EST y fecha límite. En la fecha de inicio de renovación EST se debe ingresar una fecha que no sea menor que la fecha de término ingresada en la pestaña término de contrato. Este campo no es obligatorio. Y el campo de fecha límite será un campo de tipo fecha e informativo. Ambos campos no deben estar disponibles en importaciones masivas y aparecerán en la descarga masiva de empleados. Esto quiere decir que estos campos no se pueden importar masivamente, pero al hacer una descarga masiva de empleados sí van a aparecer en el archivo que usted descargue. ¿Y dónde se encuentran eso? Se encuentran en el contrato activo, en la pestaña Otros, y ahí en Servicios Transitorios van a aparecer estos dos nuevos campos. Bien. Estos campos no estarán disponibles en las importaciones masivas de empleados y de solo contrato. Eso es importante que lo tengan claro. Fecha de término que se ingresa en el simulador de finiquito aparecerá en documentos generados. Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. Hasta la versión anterior, ¿qué significa cuando hablo de simular un finiquito? Significa lo que hice hace un ratito atrás. Este colaborador que está acá, no tiene, su contrato no está terminado, ¿ya? Pero yo le simulé un finiquito, o sea, le puse una fecha ficticia de término. Cuando yo hablo de simular un finiquito es que yo me ingresé al sistema y dije, ¿qué pasa si a esta persona yo la despido el 15? Y generamos un finiquito hace un ratito con la fecha 15. Bien. Entonces, hasta la versión anterior, si yo simulaba un finiquito, veía, si yo venía acá y le ponía finiquitar, como lo hicimos recién, y le decía que la fecha de término, la fecha de emisión del documento es el día 15 y la fecha de término es el día 15. Variables para finiquito, finiquito de acá da lo mismo cualquiera que sea. Todas las fases. Y voy a simular una renuncia voluntaria. Y vamos a calcular finiquito. Aquí yo estoy simulando. A esto se refiere cuando decimos simular, porque el trabajador no está finiquitado. Y obviamente yo puedo descargar el modelo de simulación o puedo descargar el modelo del finiquito que tengo cargado. En este caso estoy descargando el modelo del finiquito. ¿Ya? Hasta antes de esta versión, si la fecha de término no estaba puesta en el contrato, no aparecía en el documento. Vale decir, esta fecha que yo le puse de término, esa que está ahí, hasta la versión anterior, si la fecha de término no estaba expresamente puesta en el contrato y grabado el contrato con esa fecha de término, la fecha de término no aparecía en el documento que yo generaba, porque estaba simulando un finiquito. La modificación que habla el punto de las novedades es que sí aparecen, sí aparece ahora en el documento, aunque sea una simulación. Eso es lo que se refiere al punto que estamos explicando acá. Fecha de término, y acá tengo un ejemplo un poco más simple con un documento más simple. A partir de esta versión, el simulador de finiquitos, al simular un finiquito, el documento generado por el sistema incluirá la fecha de término, incluso si esta no se encuentra registrada en el contrato. Y acá hicimos una pequeña prueba. Trabajador prueba finiquito, inició el contrato 12 de enero, fecha de término no tiene, tipo contrato indefinido. Y ahí está lo mismo que vimos. Contrato indefinido y no tiene fecha de término. No tiene fecha de término el contrato, ¿ves? Y ahí yo me voy al simulador de finiquito, le pongo el finiquito, en este caso el modelo se llama nuevo finiquito, que tiene dos campos nomás, si era para ver. Vamos a incluir la indemnización, en este caso, y ponemos calcular finiquito, y después descargamos el documento. ¿Y qué es lo que nos va a imprimir el documento?
el finiquito simulado, la fecha de término no está ingresada en el contrato. Sin embargo, aparece acá ahora en el modelo. Eso es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Chuta, esto es lo que acabo de explicar recién. Siguiente punto, notificación de resolución de flujo de aprobación de conceptos al solicitante. Bueno, esto tiene que ver también con un tema que los quiero poner en contexto antes de explicar esto. En REX, nosotros tenemos una herramienta que se llama agrupación de conceptos acá. En seguridad dice agrupación de conceptos, que tal vez a lo mejor no muchos de ustedes lo usan, pero esto permite agrupar conceptos bajo 3 criterios. Yo puedo, cuando creo una agrupación, crear una agrupación de conceptos a los cuales pueda especificar un monto mínimo y un monto máximo por concepto. Para administradores, crea una agrupación de conceptos que serán asociados a un grupo de administradores. Los administradores solo podrán ingresar conceptos que están en la agrupación. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el primero yo le puedo poner un monto mínimo y un monto máximo a ciertos conceptos y después sacar un informe y poder darme cuenta en qué conceptos me pasé del monto máximo. No es que lo limite, simplemente tú después puedes sacar un informe y decir, estos conceptos, mira, yo debería haber pagado 50 y pagué 60, para tenerlo presente. La segunda opción es decir, me permite configurar ciertos conceptos para que, por ejemplo, un usuario X, cuando ingresa al sistema, solamente puede ingresar ciertos conceptos y no todos. Yo le puedo decir que el usuario J. Pérez, o sea, él ve solamente finiquitos y lo puedo configurar de tal forma que él, cuando ingrese conceptos, le van a aparecer solamente los conceptos de finiquito. No va a tener acceso a ningún otro concepto. Y el tercer concepto, la tercera agrupación es con flujo de aprobación. Esto quiere decir que se crea un workflow que permite que ciertos conceptos que están incluidos en ese workflow pasen por una aprobación, que una persona lo ingrese, pero que ese concepto sea revisado por otro usuario y que éste lo apruebe o lo rechace. Si el aprobador le da el visto bueno, el concepto ahí recién va a aparecer en la plantilla propia del colaborador. En caso contrario, el concepto no va a aparecer en la plantilla propia del colaborador. En este contexto, en el tercero, cuando hablamos de que está configurado, hay grupos de conceptos configurados con flujo de aprobación, es al que se refiere esta unidad, ¿ya? Si yo tengo configurado grupo de conceptos con aprobación, significa que yo, Sandro Cornejo, usuario normal de REX, voy a ingresar, por ejemplo, un concepto. A partir de esta versión, al momento de procesar la aprobación o rechazo de los conceptos, el sistema enviará un correo electrónico al solicitante notificando el estado final de la solicitud. Yo, Sandro Cornejo, ingresé uno de estos 3 conceptos: bono asistencia, bono categoría o anticipo de comisiones por venta. Cuando yo lo ingreso aquí a la plantilla propia, cuando le doy a aceptar, me aparece este mensaje: se ha creado un flujo de aprobación, ya que este concepto, anticipo del que estoy ingresando, pertenece a una agrupación de conceptos con aprobadores, o sea, va a quedar sujeto a una aprobación, por lo que se deberá aprobar el flujo para su ingreso a la plantilla del empleado. Bien, ahora, ¿qué significa este punto? Es que a mí, como solicitante de eso, cuando yo lo cree, me va a llegar un correo. Ahora, si yo estos conceptos los cargo masivamente, también me va a aparecer ahí una observación que este concepto los va a cargar, pero también va a decir que este concepto pertenece a una agrupación de conceptos con aprobadores. Bien. Ahí estamos. Y cuando está esto creado, yo puedo ir a tareas y ingresar aquí donde dice aprobación de conceptos. Y aquí me va a aparecer un estado de todos los conceptos que están ingresados y su estado, si están pendientes, si están aprobados o están rechazados. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Al usuario que ingresó el concepto, se le va a notificar que el concepto se aprobó o se rechazó. Eso es lo que va a llegar. A mí me va a llegar cuando el usuario
que está encargado de aprobar o rechazar el concepto. Él va a entrar aquí a concepto y lo va a aprobar o rechazar los conceptos. Y a mí, como usuario que hizo la solicitud de aprobación, me va a llegar un correo informándome de eso. Si la persona que tenía la responsabilidad de aprobar, me va a llegar un correo indicando qué es lo que resolvió, si lo aprobó o lo rechazó. Eso es lo que habla este punto de acá. Bien, a mí como solicitante me va a llegar un correo informándome si en los conceptos que yo solicité aprobar fueron aprobados o fueron rechazados. En el mismo contexto, al usuario que debe aprobar o rechazar un concepto, le va a llegar un correo diciéndole que tiene conceptos pendientes por aprobar. Y él va a tener que ingresar a la pantalla y poder aprobar o rechazar ese concepto. Bien. Y finalmente va a aparecer un banner también que al momento de entrar a la opción de aprobación de conceptos va a aparecer arriba un banner explicativo o un banner donde va a indicar visualmente que se tienen que aprobar ciertos conceptos. Vamos a ver eso en la práctica porque en la teoría a lo mejor es un poco complejo, pero lo vamos a ver acá. Yo me voy a venir acá a agrupación de conceptos. Yo acá tengo un grupo ya listo. No es aquí. ¿Dónde lo tengo? En otra base de prueba. Déjenme entrar a otra base de prueba. Ese conejo Cuba, creo que es. Para que lo veamos en la práctica. La agrupación de conceptos. Creo que esta es con aprobación. Sí, acá está. Ya. Acá yo tengo estos 4 conceptos agrupados. ¿Ya? Y estos están. El grupo se llama conceptos por operar. Yo tengo que crear un concepto. Bueno, tiene una serie de configuraciones que no alcanzo a explicar ahora. Hay una nota técnica que habla de agrupación de conceptos que también la pueden buscar y mirar. Ya, entonces, ese Cornejo Cuba, yo soy aprobador. Bien. Entonces, voy a ir a la lista de usuarios. ¿Y cuántos usuarios están acá? Está el administrador, que es superusuario, ¿ya? Y está ese Cornejo Cuba, que es el aprobador. Pero fíjense, que esto es lo que quiero explicar. En la agrupación de seguridad, vamos a venir acá, en la agrupación de conceptos que yo tengo creada, que se llama con aprobación, si yo la reviso, dice que estos 4 conceptos están listos para aprobar. ¿Y quién tiene que aprobarlo? Este usuario, ese Cornejo. Pero el grupo de seguridad se llama conceptos por aprobar. En la lista de usuarios, ¿sí? Acá, lista de usuarios, yo tengo 2 usuarios. Ese Cornejo, que es el que tiene que aprobar, y uno que se llama administrador. Y ambos pertenecen al mismo grupo. Tienen que pertenecer al mismo grupo para poder realizar esta operación. Entonces yo voy a entrar con el perfil administrador. Hagámoslo aquí mismo nomás. Vamos a ir a plantilla propia. Voy a borrar anticipo y bono. Voy a borrar esos conceptos y los voy a ingresar de nuevo. Agregamos concepto y voy a agregar el anticipo, que fue el ejemplo que hice en la nota técnica, anticipo de sueldo. Anticipo. Valor en concepto, ya que le voy a poner 200.000 pesos. Y le doy a aceptar. Y ahí me aparece el mensaje. Se ha creado un flujo con aprobación, ya que este concepto de anticipo pertenece a un grupo de aprobación de conceptos. ¿Sí? Y el concepto no me aparece en la plantilla propia todavía, ¿ven? Ahí todavía no aparece. Entonces, a mí como
aprobador, me debería llegar un correo diciéndome que tengo un concepto por aprobar, que fue lo que apareció en pantalla. A ver, déjeme revisar acá. Déjeme ver qué correo tengo yo acá en el usuario, porque debo tener cualquier base de uso de prueba. No me debería llegar aquí, a ese Cornejo Bismas. Ya, todavía no me llega el correo. Me debería llegar el correo de que tengo una situación pendiente, pero acá en aprobaciones de conceptos, en tareas, aprobaciones de conceptos, ¿cierto? Yo desactivé el banner, por eso no me aparece, pero aquí va a aparecer el banner donde va a decir que hay conceptos pendientes de aprobación y es ese que está ahí. Si yo quiero lo puedo revisar en detalle. Acá está. Acá está el correo que me llegó, se lo voy a mostrar. A mí me llega un correo diciendo que tengo un concepto pendiente por aprobar. Bien. Entonces yo entro acá y le puedo decir, si le pongo a aprobar, es que es lo que voy a hacer, aprobar el grupo de conceptos, aprobar, y ahí recién el concepto me va a aparecer en la plantilla propia del trabajador. Ahí están los 200.000 pesos y está en la plantilla y va a aparecer en la liquidación de prueba. Entonces, estos dos puntos se refieren a que cuando yo hago la solicitud de aprobación, pero no soy el aprobador, ya me va a llegar un correo de vuelta indicándome qué fue lo que se resolvió, si el concepto se aprobó o no se aprobó. Y a mí como aprobador me va a llegar un correo indicándome que tengo una aprobación pendiente que la tengo que ir a revisar. Y además de eso, cuando yo ingrese a tareas, aprobación de conceptos, va a aparecer acá un banner arriba, que yo no lo tengo porque yo puse descartar, que es ese botón de ahí. Yo presioné ese botón descartar en mi base de datos y al presionarlo descartar ya no aparece más ese banner. Por eso que a mí no me lo muestra. ¿Ya? Si visualizas un banner, se va a visualizar un banner que indica las solicitudes pendientes de aprobación o rechazo. Al gestionar dichas solicitudes, el banner se cierra automáticamente. Vale decir, si yo apruebo todo lo que está pendiente, este banner se va a cerrar y se va a volver a abrir cuando yo tenga nuevas solicitudes pendientes de aprobar. Pero si yo lo pongo a descartar, el banner se va a cerrar y como ustedes vieron, ya no lo vuelve a mostrar en mi base de datos. ¿Ya? Y el último punto, porque ya nos pasamos la hora, hay un nuevo orden de campos de tipo dato cuando uno saca el informe de detalle del proceso. A partir de esta nueva versión, las personas que tengan estos campos en el proceso mensual, estos campos van a aparecer en el detalle del proceso ordenados por su número de secuencia. Ya se hizo una revisión y nos dimos cuenta que estos campos no estaban ordenados por el número de secuencia y lo único que hizo se modificó y ahora van a aparecer ordenados en el detalle del proceso por el número de secuencia. Y estos son los campos involucrados en ese cambio. Bien. Bueno, nos pilló el tiempo, nos pasamos un poquito. Les voy a pedir a las personas que tenían consultas, no se las alcanzo a responder por ahora. Les voy a pedir que me envíen un correo electrónico con las consultas que tenían en el chat. Mi correo es sandro.cornejo@visma.com y pónganle ahí en el asunto consulta, entrega de novedades y me hacen la consulta y yo les respondo durante la tarde, porque ahora tengo otra presentación, ya estoy atrasado incluso, y no alcanzo a responder las consultas del chat. Agradezco a todos los presentes el haber estado presente en esta entrega de novedades y nos estaremos viendo Dios mediante en la entrega de novedades de marzo, porque yo en febrero no salgo de vacaciones y seguramente algún colega me va a reemplazar en la entrega de novedades del mes de febrero. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de día.